ayer vamos a hacer un pequeño como recuento que vimos ayer. Ayer hablábamos de que hay varios significados en el diccionario acerca de lo que es la distracción. Y ayer vimos el primer significado, que es desviación de la atención en algo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando se utilizan asuntos sensacionalistas como distracción del verdadero problema, como cuando a veces también los gobiernos usan ciertas cosas para distraer al pueblo, a la gente, para que no piensen en lo realmente importante de la situación que aqueja al país. Cosas como esas a veces ocurren, ¿verdad? Entonces, ayer vimos eso, todo lo que era desviar la atención de lo verdaderamente importante, y hablábamos de que cada momento de nuestra vida, cada cosa tiene un tiempo. No podemos pretender hacer muchas cosas a la vez, porque lo más seguro es que una o todas las cosas que hagamos al mismo tiempo nos van a quedar mal hechas. Entonces hablábamos que la distracción es descuido, es despiste, es omitir, omisión. Yo omito algo que debo hacer. Es también un lapsus. Hablábamos de aquellos que tienen lapsus allí de pronto al conducir, al volante, se distrajo por un momento, o viene el microsueño y vienen los accidentes, se cobran vidas por eso. Entonces ahí vimos varios ejemplos de lo que es no estar realmente enfocado en lo importante o en lo que en ese momento merece importancia delante del Señor. Hablábamos del hogar, de la familia, pero también de orar, cuando buscamos de Dios, cuando venimos a este lugar. Y hoy queremos ahondar un poquito más en eso. La distracción nace y se mueve en la mente. Yo soy el que permito distraerme. Yo puedo tener muchos distractores a mi alrededor, ¿verdad? Si yo quiero, me pongo a mirar un ventilador y me entretengo. Si yo quiero, me pongo a mirar el celular y me distraigo. Pero yo tomo una determinación. Si yo estoy haciendo algo realmente importante y determiné, por ejemplo, estar aquí en esta noche enseñando la palabra, pues me concentro en ello y pongo toda mi atención en ello. No puedo pretender estar enseñándole a usted la palabra, pero por otro lado estar chateando, pero por otro lado estar distraído en un papelito que me encontré por ahí, por otro lado estar mirando hacia la calle, porque esos son distractores que no me van a permitir hacer las cosas bien. Si yo quiero hacer las cosas bien, yo tengo que poner toda mi atención y mis 5 sentidos en aquello que voy a hacer. Entonces recuerde, la distracción está aquí en la mente. Puede venir de los ojos o de lo que escuchamos también, o de lo que sentimos. A veces nuestras emociones juegan un papel muy importante para distraernos de lo realmente importante. Y entonces en un momento donde yo decidí congregarme, empiezo a pensar en que tengo cosas para hacer, en que ya me sentí mal porque me dijeron que yo porque iba tanto a la iglesia. Entonces ya mis emociones me empezaron a jugar ahí como una situación maluca, y empiezo a pensar en que me sentí mal porque me llamaron la aleluya, la que vive en la iglesia, la pandereta. Entonces, ay no, qué horrible esto. Entonces ya con eso me distraje y digo, ay, ya no voy a la iglesia. Mejor termino termino decidiendo no hacer lo que iba a hacer, porque me distraje con mis emociones, me distraje sintiéndome mal, me distraje pensando en todo lo que me estaban diciendo. Y por eso le estamos diciendo, la distracción yo la permito o yo la rechazo desde mi mente. Así es. Una de las distracciones en la iglesia, y si ustedes analizan, nosotros aquí no usamos, bueno, le llamamos coreografía. ¿Qué es coreografía? Poner unas hermanas y empezar a bailar, a danzar. ¿Por qué? Porque eso distrae la iglesia. Yo no me imagino allá donde están ustedes sentados tratando de alabar al Señor y viendo unas hermanas danzando o bailando, porque eso lo va a distraer. Al final usted no sabe si adorar a Dios o mirar. Y mucho más si de pronto ellas tienen ciertas ropas muy ceñidas. Otra de las distracciones que también son peligrosas, y si hablamos de la persona que está predicando, en el caso si es de una mujer, es cuando la mujer se viste muy ceñida. Eso distrae mucho, y sobre todo al varón distrae bastante. Él no sabe si escucharla a ella o mirarla. Ella está predicando y se mueve, y claro, como está tan ceñida, va a mostrar sus partes.
Entonces es algo en la que, pues, bueno, gracias a Dios, nosotros nos cuidamos de eso y la que es bueno aprender y entender que pues no está bien esa clase de distracción. Hay muchas distracciones en la iglesia, muchas distracciones en el momento del culto, muchas distracciones. Ya hemos hablado del celular, ya hemos hablado de, a ver, por ejemplo, los niños, a veces los niños pueden distraer, por eso es importante cuando está la escuela dominical, que usted pueda llevar a su hijo a la escuela dominical, porque ellos tienden a correr y a irse para adelante. Entonces el que está leyendo la palabra, el que está escuchando el evangelio, por estar pronto mirando al niño que se fue a caer, entonces vamos a cogerlo. Y el pastor en ese momento dijo algo importantísimo, se la perdió. Entonces mire, esa clase de distracciones, pues que es importante tener en cuenta para que no suceda. Y dice, hablando de esas distracciones en el templo, dice Eclesiastés capítulo 5, acompáñenme por favor, 5:1. Recuerde que en lo que dependa de nosotros vamos a procurar siempre guardarnos de proporcionar la distracción o yo mismo distraerme. Mire lo que dice la palabra. 5:1 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Guarda tu pie, ¿qué quiere decir? No se esté paseando de aquí para allá, pasándose por ahí al frente, donde los hermanos están mirando y se van a distraer. No se ponga a hacer cosas que van a llamar la atención de otros, porque eso se llama distracción. Y ahí la Biblia dice, guarda tu pie. Y también dice algo más, dice acércate para escuchar más que para hablar. Es decir, que cuando estamos en el templo no estamos charlando, estamos ¿qué? Escuchando. Y dice el 2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire, esta versión dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrenda a Dios sin pensar hace mal. ¿Por qué cierra la boca? Bueno, a veces pasa que, sobre todo cuando las sillas están muy pegadas, ya ahorita estamos muy separados, pero hemos visto cuando ahí las sillas están pegadas que el hermanito y la hermanita charlan y hablan y al final no le ponen cuidado, o sea, no entendieron nada. Yo he estado detrás de algunas parejitas y eso hablan y ella y la coge la carita y todo el tiempo es una distracción impresionante. Y no solamente se distrajeron ellos y perdieron la enseñanza, sino que a mí también me distrajo. Y de pronto el que está enseguida. Entonces mire, aún tenemos que ser sabios nosotros los cristianos y los que ya tenemos, digamos, un tiempo ya, que somos maduros espiritualmente, de cuidarnos de eso, de no conversar mucho entre los hermanos en el momento de culto. Ya habrá tiempo de hablar, de conversar, de decir muchas cosas. ¿Ven? Porque a la casa del Señor se viene, ¿para qué? ¿A qué se viene? ¿Qué dice el versículo 1? A oír, acércate para oír en el templo, en la casa de Dios. Porque para hablar, no nos pongamos a charlar y a distraernos porque perdemos la enseñanza y al final nos vamos para la casa con lagunas, con cosas que uno dice, ay Dios mío, yo no entendí. Yo recuerdo cuando de pronto uno iba a congregarse y como la palabra era de salvación, entonces siempre se hablaba de no adultere, mire hermano, no se embriague porque el Señor ya nos libertó de eso. Y era esa palabra como de salvación, lo que dice la Biblia como la leche. Pero cuando uno viene a este lugar y uno empieza a recibir vianda, distráigase un momentico y verá que usted pierde el entendimiento de lo que se le está explicando. Por eso es que muchas veces salimos diciendo y baja nuestro pastor y vea pastor, pero ¿cómo así que usted está diciendo que el Señor dice esto y esto? No hermano, pero es que yo no dije eso. No, mire, es que, ¿por qué? Porque uno se distrajo, porque uno estaba pensando en otra cosa. A veces podemos estar muy callados ahí, pero estar con la mente ¿en dónde? Vean lo que dice la hermana, en otra parte por allá, pensando en las cosas que dejó en la casa, en el trabajo, y usted está aquí, pero su mente está en otro lado y eso se llama la distracción. Y esa distracción tiene unas consecuencias que ayer empezamos a mirar.
Una de ellas es el estancamiento. ¿Qué trae la distracción? Dígalo. ¿Qué trae? Estancamiento, retraso. Porque estamos tan distraídos que no estamos entendiendo el propósito de Dios, no estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando y eso nos empieza a retrasar. No nos deja tomar decisiones, no nos deja tomar compromisos, no nos deja ir en pos del llamado porque estamos pensando en otras cosas y no estamos atendiendo a la voz del Señor. Entonces sigamos leyendo en el versículo 3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Es necedad ponerme a hablar en el templo, es necedad ponerme a hablar por hablar y decir muchas cosas. A veces cuando uno está conversando, a uno le pasa, mi amor, que uno se pone a hablar y tanto habla que termina pecando. Termina contando y siendo un murmurador, contando lo que no debía contar, murmurando de alguien, porque la Biblia nos advierte y nos dice, tenga cuidado porque en la mucha palabrería hay pecado. Y acá está diciendo eso y también nos advierte algo y es que suele suceder que cuando nos congregamos, a veces hemos estado tan ocupados en el día que cuando llegamos, ¿qué nos da? Sueño. Nos da sueño, ¿cierto? Y empezamos a llamar al pastor. Y el pastor, no puedo ir. Espera, hermano. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces estamos muy llenos de ocupación o porque a veces nos falta sabiduría. Anoche les comentaba a los hermanos un testimonio de lo que me pasaba cuando estudiaba de noche, mi esposo también, cuando tocaba trasnocharse haciendo trabajos, tareas, o cuando me tocaba editar y aún en el día me daba sueño. Y uno es a veces tan necio, tan insensato, que viendo que se está durmiendo, uno insiste, así no entienda nada, así no le rinda lo que está haciendo. Y cuando uno ya como que entra en sí, dice, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy peleando con este sueño, cabeceando y no estoy haciendo ni una cosa ni la otra. Ni estoy estudiando, ni estoy durmiendo. Mire, igual así pasa cuando usted quiere hacer 2 y 3 cosas a la vez. Termina no haciendo ninguna bien. Así es cuando usted está tratando de estudiar o de hacerlo y le da sueño. Cuando usted menos piensa, dice, bueno, ni dormí bien, ni tampoco entendí lo que me dijeron, ni entendí lo que estaba estudiando. Yo me ponía a mirar y a evaluar. Llevo como media hora peleando con este sueño y no he hecho nada, no he avanzado nada, no entiendo nada. Claro, porque me estaba durmiendo. Era más sensato que yo me parara, fuera a descansar un rato, pusiera el despertador y luego ya lúcida poder estudiar. Igual pasa con la oración. También decíamos que a veces llegamos tan cansados porque obviamente hemos pasado todo el día trabajando y llegamos por la noche. Bueno, usted llega a la casa, atiende a los niños, si tiene niños, si tiene que hacer algún poco de aseo, y pronto hizo la comida, terminó la comida, lavó los platos y luego usted se va a acostar y va a querer orar y usted empieza a orar y ya eso es de una que empieza a darle sueño. O si usted quiere la palabra de Dios, empieza a leer la Biblia y eso es de una que empieza a tener sueño. Entonces, ¿qué es lo mejor y qué es sabio? Entonces son varias cosas. O usted más bien se para, se moja la cara o se baña y empieza a orar caminando, pero el hecho es que no le dé sueño, porque si usted sigue arrodillado, como lo decía mi esposa, con esa cabezadera, con ese sueño, al final no ora nada, solamente va a decir palabras al aire. Entonces, o párese y ore, o acuéstese a dormir y levántese, diga usted las 4 o 3 de la mañana, que usted ya durmió, que usted ya descansó y va a poder orar más tranquilamente, con toda la lucidez. Eso es lo que, pues, importante nosotros poder hacer y pues ser sabios en estos casos. Hoy vamos a ver la pérdida de la concentración. Esa es otra definición de distracción. Pérdida de la concentración. Hoy día es cuando más los niños sufren de esto. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos tienen nietos, hijos que hoy día no se concentran para estudiar, no se concentran para, bueno, más que todo es como para el estudio? Y usted le está explicando, vea mi amor, aquí tiene que
¿cómo, ma? Y ya se le distrajo y ya empezó a mirar. No, pero mi amor, ven, pon cuidado. Y él no, ya se puso, se distrajo, jugó, se le cayó la pelota, buscó qué hacer, bueno, mejor dicho, se puso a mirar cosas. Y usted dice, ¿qué será que el niño no se concentra? Y en el colegio también entonces la profesora dice, vea que es que el niño no se me concentra para hacer las tareas, no me las termina, hace una plana, hace como 3 renglones y ya después ya no quiere hacer nada, sale y se para del puesto. ¿Por qué hoy día estamos viendo tanta falta de concentración o tanta distracción en los niños? ¿Por qué será? Una de las cosas que está afectando a nuestros niños es que existen muchos distractores, como el celular, el televisor, el computador. Hoy existen muchas cosas que a los niños los está absorbiendo, les absorbe su atención. Para el niño no va a ser más entretenido un cuaderno que una pantalla de un celular. Claro. Él lo va a preferir por encima de cualquier cosa, va a preferir la pantalla, va a preferir el televisor, que ponerse a pintar, que ponerse a jugar con un armatodo. Pero ¿de quién depende que eso esté pasando con nuestros niños? Diga, Padres. depende de mí, de cada papá y cada mamá. Mire que cuando en mi tiempo, cuando no existía el celular, pues hombre, yo lo único que hacía era jugar y me inventaba juegos. Entonces yo cogía una tabla, le pegaba una puntilla, le ponía un grillo, un cucarrón, y cuando llovía, yo salía corriendo pues normalmente cuando llueve se forma como un río, ¿no? Y yo salía corriendo con esa tabla ahí jugando, y mi mente se la pasaba, era como descubriendo, como inventando algo. Si no había eso, entonces yo cogía un patín, a mí me había quedado un patín de 4 llantas, sin la bota, y yo le pegaba en una piola un carrito más grande, luego otro más pequeño y así, y me formaba el tren, y empezaba a jugar con el carrito. Pero ¿qué pasa? No había celular, no había tablet, no había otra distracción, me concentraba en inventar cosas. Y yo aún le digo a mis hijas, ¿por qué no inventan algo? Busquen otra forma de jugar. Todo tiene que ser jueguitos del celular o de la tablet. Ay, papi, pero es que eso era en su tiempo, ahora tenemos la oportunidad. No, invéntense algo, y nos toca decirle, bueno, no más con esto. Al final ellas, al no tener esa distracción, entonces empiezan a inventar, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces tráigame una hoja, vamos a imprimir algo, pintemos, armemos avioncitos, barquitos, o sea, cualquier cosa, pero el hecho es que no se distraigan en lo que hoy en día, ahorita hablando de lo de los niños, también uno de los problemas por lo que el niño se distrae en el colegio es porque a veces son maltratados por sus padres. ¿Maltratados cómo? Que le hablan muy feo, que le jalan le jalan la cabeza. ¡Ay, no vuelvas a hacer eso! O les hablan mal, le dicen, no, hijo, usted no sabe nada, usted no sirve para nada. O los castigan de una manera que no es la correcta. Claro, estos chicos van a llegar al colegio solamente pensando en el problema, pensando en lo que pasó con papá, con mamá. Y la profesora va a tratar de darle la clase y él no es capaz de concentrarse porque está pensando, mi papá me maltrató. O tengo un hermano que me golpea y mi papá y mi mamá no se dan cuenta. Tengo un hermanito que siempre me quiere hacer daño. Porque a veces pasa en la familia, pasan que entre hermanos se pelean y a veces los padres no están pendientes de eso. Y eso distrae al niño en el colegio. Entonces, mire tan tremendo que es esto. O los niños también buscan distracciones porque han vivido una niñez, en este caso hablando de adolescentes. Los adolescentes buscan distraerse porque no quieren estar pensando en los momentos duros de su vida, los momentos donde fueron abusados, los momentos donde sus padres no estuvieron a su lado. Y ellos dicen, es que yo busco una manera de distraerme, la música me distrae para no pensar en esos momentos dolorosos que yo he pasado, para no estar pensando y meditando en todo el tiempo que mis padres no me han dedicado, que me han dejado sola o me han dejado solo, que no han estado allí para ayudarme, que yo he pasado tantas cosas feas, donde ellos ni siquiera se dieron cuenta que a mí me agredieron, me trataron mal, me abusaron. Entonces ellos buscan tener el celular y hasta los papás se los proporcionan porque entienden que ellos no tienen el tiempo para dedicarle a sus hijos. Entonces le dice, sí, mijo, sea absorbido por esto porque realmente no tengo tiempo para usted.
y el niño empieza y con el celular entonces en la música del mundo, y luego el papá entonces lo acusa, le dice que cómo va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios si escucha música del mundo, cuando él ha sido el que le ha proporcionado esa clase de escapes y de distracciones ¿por qué? Por la afectación de su alma. Y ahora entonces como papá, como mamá, los estamos acusando. Y resulta que ellos lo único que están haciendo es refugiarse en algo que les distraiga su mente de todo el pasado y de todas las cosas tormentosas que han tenido que vivir. Y esto de verdad es muy lamentable. Es lamentable que tengamos que ver a nuestros adolescentes crecer de esa manera. Niñas que me dicen, mi papá y mi mamá nunca se dieron cuenta todo el mundo que yo cogí, porque ellos se iban a trabajar y yo me quedaba todo el día sola. Y yo buscaba distraerme con amigos, me escapaba de la casa. Iba a hacer amistades y amistades no buenas. Y empecé a coger calle, mundo, malas cosas, vicios. Y ahora ellos me regañan, me gritan, me dicen que yo por qué hago eso. Pero y todos los meses y los años en que ellos me descuidaron, ¿qué? Entonces miremos lo delicado de lo que hoy está pasando. Entonces, como dice mi esposo, hoy día es muy fácil decirle al niño, ay, distráigase, tenga, ahí le regalo el celular, ahí le regalo la tablet. No. Venga, hijo, sentémonos y vamos a buscar una manera de jugar. Yo recuerdo que yo siempre me ponía con mis hijas y les decía cuando se veían así como que, ay, ¿yo qué hago? Estoy aburrida. Y les buscaba manera, les decía, mira, juega esto, haz aquello, mira, en una hojita me ponía y les decía, mire, juegue la sopa de letras, el crucigrama, mire, haga esto, el laberinto, depende de la edad que ellas tuvieran. Y empezaba a mirar cómo ellas podían buscar otras opciones. O venga, vamos a charlar, vamos a hablar. Venga, haga esto, mire que ahí va a aprender, busque estas cosas allí en la Biblia, hagamos estas otras cosas, porque de nosotros depende que ellos se refugien en todas esas distracciones de la tecnología o que se refugien realmente en su familia, en Dios y aprendan a tener buenos hábitos de vida. ¿Cuántas veces los padres, por el descuido y por la distracción, han dejado que sus hijos se quemen en el fogón? ¿Cuántos han dejado que sus hijos se ahoguen en una piscina? Por el descuido. Aquellos padres que tienen una casa, digamos una casa finca, que tienen una piscina. Entonces ellos se descuidaron allá, llegó el niño, empezó a caminar, no se dieron cuenta, ¡pum!, cayó a la piscina y se ahogó. ¿Cuántos, verdad? Y entonces mire cómo nosotros los padres tenemos que tener tanto cuidado cuando tenemos hijos y sobre todo los pequeños. Con ellos hay que estar pendientes, no nos podemos distraer porque ellos se pueden tragar una bola, se pueden tragar un lapicero, se pueden chuzar con cualquier cosa, porque ellos cogen cualquier objeto y ellos mueven la mano y se pueden chuzar un ojo, porque no podemos distraernos, porque eso es un peligro. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de ellos en esos casos. Es que la distracción veíamos que es también omisión, descuido. Yo he visto mamás que dejan que los niños, mi amor, cojan una bolsa y se la metan, pedazos de plástico, y uno como que ya le va a dar algo, uno, oiga mamá, venga, usted no está viendo, el niño se está metiendo eso a la boca, se le puede ahogar. O que se la pongan en la cabeza, se ponen la bolsa en la cabeza, uno a veces, y se ahogan. Uno a veces ve padres como tan relajados, pero es un descuido, como que dejan que el niño vaya, haga, se tire, se caiga. Ay, él aprenderá, a los golpes aprende. Eso no es correcto. Usted y yo como padres estamos para enseñarles, no para dejar que ellos se quiebren un brazo, se descabecen, se desnuquen aprendiendo. No, si para eso estamos nosotros los padres, para decirle, hijo, por ahí no, nene, eso no, mira, esto quema, esto pringa, ahí no se meten las manos, esto no se toca. ¿Sí? No juegues de esa manera, no te lances desde allí porque te vas a golpear. Pero hay papás que como que, ay no, tanta cansadera y fregadera con esos muchachos, yo no me quiero vivir la vida ahí fregándome todo el tiempo detrás de ellos, que hagan como quieran. Y verdad, y las propias mamás en la casa, el propio papá en la casa, y el niño se partió un brazo, y el niño se ahogó, y el niño le pasó de todo. Y uno dice, ¿dónde estaban los papás? Unos en el celular. Dele y dele. Y el muchachito por allá después pegó el grito, ¿qué le pasó? ¿Y usted dónde estaba? Mire, hay papás que uno ve que dejan a los niños en la calle,
Pero cuando los coge un carro, cuando se pierden, cuando algo sucede, ahí sí salen corriendo los papás. Mi niño, mi niño. ¿Y dónde estaba el papá y la mamá para cuidarlo antes de? Es que hemos visto niños en la calle solos y uno se queda mirando, ¿este para dónde va? Pequeñitos. Solo. Hacer un mandado a la tienda. Oiga, ¿dónde están los papás? Después se los roban y allá están corriendo desesperados. Hombre, este es el tiempo, hermanos, que los padres no deberían dejar a sus hijos solos. Es más, he visto niños que van al colegio solos. No hay una supervisión, no hay nadie que nos cuide. Mire que ahorita yo pensaba, me acordaba cómo los niños sí son descuidados porque a veces no le ponemos atención. Y hoy en día, ustedes saben, mis hermanos, que en este tiempo existe la educación virtual. Y la educación virtual también es de mucho cuidado, sobre todo los menorcitos, los niños que están estudiando en jardín y que les ponen la tablet, allá está el profesor, bueno mijo, quédese ahí con el profesor y el papá se va. Pero resulta que el niño se queda viendo el profesor, pero él ya pierde la atención y empieza a mover con el dedito, pam, pam, se salió de la clase, se metió a un juego, se metió a una página. Y como el papá y la mamá no están pendientes, al final perdió la clase y se quedó viendo otra cosa. Eso ha pasado. A mí me llegó a pasar con mi hija menor y yo tenía que estar muy pendiente. Bueno, hija, hágame el favor, pendiente de la clase, pendiente del profesor. Usted no se puede, porque es que ellos tienden ellos ya saben manejar el celular, ellos ya saben manejar un computador o una tablet y se distraen y se van para otra clase. Lo mismo con los hijos de edad, los hijos mayores. Hay que estar muy pendientes con ellos porque ellos están recibiendo la clase por un lado y por otro lado tienen otra ventana donde hay un jueguitos, Minecraft, bueno, no sé qué cantidad de juegos, Roblox, una cantidad de juegos. Y entonces la profesora anda en la clase y ellos jugando. Entonces mire tan tremendo que es y cómo no nos podemos descuidar y distraernos en esos casos. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, hablando de esto, de la enseñanza de nuestros hijos y el no distraernos en la educación, la disciplina, la formación de esos pequeños y de los que están grandes. Obviamente también hay que estar atentos de ellos, como decía mi esposo, el grandecito aprende la maña de abrir 2 navegadores, de tener por ahí escondido la pestañita donde está viendo algo y cuando llega el papá, ¡prun!, le hunde y el papá mira y, ¡ay, sí está estudiando! ¡Ay, está en la clase tan juicioso! Y mentira, usted se va y ¡prum!, vuelve a abrir el video de YouTube, el juego y usted convencido de que el niño está juicioso en la clase. Y después, ¿qué será que el niño perdió 5 materias? ¿Qué será que va mal en matemáticas? Claro, usted no se está dando cuenta que él se está distrayendo y no le está estorbando para que sea un muchacho concentrado en sus tareas y en su estudio, y entonces se come el cuento de que está estudiando el niño y no le supervisa, y ahí está. Yo les hablo de esto a los muchachos los sábados y a los papás. Yo les digo, siempre vaya, yo hago eso con mi hija. ¿Qué está haciendo? No, mami, en la clase. Yo sí, y empiezo a hundir. ¡Pum! Ay, acá tenés otra cosa. Ay, mami, dame el favor y lo cierra. Vamos a concentrarnos en la tarea. Ay, sí, señora. Y siempre, hermano, yo iba y pruna, ahí tenía el jueguito, ahí tenía algo. Entonces ya me tocaba disciplinarla. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Léalo conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. ¿Y qué tenemos que hacer los padres y abuelos? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire que allí la instrucción del Señor era, usted va a aprender mis mandamientos, papá, mamá, pero usted se las va a repetir a sus hijos todo el tiempo. No lo va a dejar distraer. Usted mismo no se va a distraer, no se va a desenfocar, sino que va a estar ahí como una goterita, día y noche, todo el tiempo hablando la palabra de Dios. Mire que nosotros vemos el ejemplo con nuestra hija mayor. Ella
pues le hemos enseñado la palabra. Ella ha asistido a la escuela dominical y bueno, cuando podemos le leemos, ella también lee algunas historias de la Biblia y nos damos cuenta cómo hace efecto la palabra de Dios en ellas, porque últimamente ella ha estado asistiendo a un colegio nuevo aquí en Cali, presencial, y ella me dice, ay papá, esos muchachos de allá, eso dicen unas palabras, muchachos se la pasan hablando de mujeres, se la pasan hablando de novios, se la pasan hablando de otras cosas, y yo les digo a ellos, venga, y es que usted no conoce de Cristo. Ah, sí, pero pues no le ponemos mucho cuidado. ¿Y usted sabe quién es Cristo? Ah, sí, Cristo es un señor ahí que hizo cosas buenas. O sea, no conocen de Biblia y ellos hablan de sus cosas. Mientras que ella, como ya ha aprendido, ella empieza a hablarle a ellos y a veces ellos se aterran. Uy, pero ustedes sí saben muchas cosas de la Biblia. Ah, pues porque yo he estudiado y porque mis papás me han enseñado. Entonces mire cómo esto les ayuda a ellos a no distraerse en las cosas del mundo, sino que más bien y más fácil ellos pueden ser una bendición allá donde están estudiando, en cualquier parte. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es nuestra encomienda de parte de Dios. Otra cosa, amor, el trabajo, la distracción en el trabajo. Qué importante es, mis hermanos, y sobre todo si usted trabaja en una oficina donde tiene un computador, donde no hay nadie, eso sí que es tremendo, sí que es una forma de distraer de lo que debemos de hacer. Sé que en diferentes trabajos y empleos hay que hacer un trabajo en el computador. Hay muchas formas de trabajar en el computador y a veces aparece en el computador propagandas, avisos de ciertas cosas y si uno se distrae, al final termina viendo el aviso o termina viendo el video de YouTube y ahí está perdiendo tiempo, está perdiendo o está robándole tiempo a Dios en vez de estar trabajando. Y eso es algo de conciencia, ¿no? Digo yo, es algo de conciencia porque no hay nadie que esté ahí pendiente. Bueno, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué es lo que está mirando? Normalmente en los trabajos uno es responsable de su trabajo, uno es responsable de lo que está haciendo. Y si uno está solo, debe entender que el primero que le está viendo a uno es Dios. Y Dios sabe si usted está trabajando realmente o simplemente se distrajo viendo otras cosas y perdiendo tiempo. ¿Qué va a pasar? Que el día más adelante, lo que el pastor nos ha enseñado sobre la ley de la promoción, el día más adelante va a haber recorte de personal y bueno, ¿a quién vamos a sacar? No, pues ese se la pasa viendo YouTube, se la pasa viendo Facebook, saquémoslo. Imagínense tan tremendo. ¿Por qué? Porque se distrajo. En cambio este es muy pendiente, él trabaja, hace sus cosas, está muy pendiente, rinde, cumple con su tiempo, con su horario, vamos a mantenerlo ahí o vamos a subirle de puesto. Mire lo que dice la palabra en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Esto de perder la concentración es distraernos. Cuando no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, en este caso el ejemplo que da mi esposo del trabajo, pues empezamos a perder tiempo y a robar tiempo a la empresa y obviamente a desagradar a Dios con ello. A veces decimos, ay Señor, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me bajaron el sueldo? ¿Pero por qué tú no me promueves? ¿Por qué no me ascienden en la empresa? ¿Pero por qué el jefe no piensa en mí cuando va a hacer esto o aquello y va a promover y va a aumentar salarios? Pues es ahí donde tenemos que ir a la presencia de Dios y examinarnos, meditar en nuestros caminos, como dice la palabra, de qué estamos haciendo con el tiempo que nos están pagando, si lo estamos aprovechando al máximo o si lo estamos invirtiendo en muchas distracciones y el tiempo no nos rinde, no estamos siendo productivos y por eso es que nosotros no podemos salir a reclamar, ay Señor, pero mire, o por qué me echaron del trabajo, pero venga, mire a ver usted cómo aprovechó el tiempo en la empresa, cómo se dedicó y se concentró a hacer lo que lo contrataron a hacer y aún mucho más, porque uno tiene que buscar siempre ir más allá para que en la empresa piensen en usted para ascenderlo a algo mejor. Y no solamente tiene que ser un computador, muchas personas en su tiempo de trabajo hay personas que sacan mucho tiempo para irse a tomar un cafecito, entonces mientras está tomando el cafecito está charlando con el compañero, y qué más, no, tan chévere, ¡fua! Y hablan, 5 minutos, 10 minutos. Bueno, ahora sí vamos a trabajar. Listo, hay 10 minutos que perdió de trabajo.
Normalmente en las empresas hay tiempo para ir a un refrigerio, hay tiempo para eso. También hay tiempo para hacer lo que le llaman, ¿cómo es que se llama? Lo de los Pausas ejercicios, activas. pausas activas. Pero a veces se saca el tiempo para esas cosas y mire cómo Dios tiene en cuenta eso, Dios nos está mirando y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 4 dice la palabra: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y ahí quiero decirle algo bien importante, y es que todo lo que usted tenga que esconder y ocultar es porque lo está haciendo mal. Hay algo deshonesto en lo que estamos haciendo. Si usted busca esconder, y como los muchachos, como yo le contaba ahorita de los niños que dicen que están en la clase, pero viene el papá y ¡prum!, minimizan el jueguito, minimizan el video, lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque están haciendo algo mal. Y dice la Biblia: hijitos, ustedes no son de las tinieblas, ustedes son luz. Y los que somos de luz, toda nuestra vida la llevamos a la luz de todos los que nos rodean. No hay nada que esconder. Si usted ve que llega su jefe y tiene que esconder el celular porque estaba entretenido, o tiene que hacerse en el computador y disimular y aparentar, eso se llama estar en tinieblas, estar ocultando. Porque sabemos que estamos haciendo mal, que estamos perdiendo tiempo, que estamos distraídos en otras cosas, y eso no le agrada a Dios. Tanto lo sabemos que lo escondemos. Entonces tengamos cuidado, porque el aparentar que estoy haciendo una cosa, pero mentira que estoy en otra, ¿sí? O que en el celular mi esposo viene a verme el celular, entonces yo escondo lo que estaba viendo y ay no, aquí leyendo la Biblia, mi amor. Y eso a veces pasa. ¿Por qué? Porque estamos inconscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros no somos de las tinieblas ni de la oscuridad. Nosotros no tenemos cosas que ocultar cuando hacemos las cosas correctamente a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, si nosotros hacemos las cosas para Dios, no nos vamos a tener que avergonzar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí. Mira que lo que tú dices, aún. No sé por qué hay padres que ocultan el celular aún de sus hijos. No voy a mirar, mi hijo, porque quién sabe qué tiene ahí, qué fotos o qué imágenes de pronto tiene por ahí guardadas. No, nosotros tenemos que ser, aún con nuestros hijos, ser transparentes y no distraerlos de esas cosas. Hay hijos que le encuentran a sus padres conversaciones indecentes con otras mujeres. Dice, yo le cogí el celular a mi papá y le miré el WhatsApp y tenía tremendas conversaciones con una señora que no era mi mamá. Y son niños pequeños. Y uno dice, Dios mío, qué vergüenza. O a mi mamá le encontré unas conversaciones todas pasadas de tono, indecentes, con un señor que no era mi papá. Mire lo delicado, eso es andar en tinieblas, eso es andar en oscuridad. Y mire lo que sigue diciendo la palabra allí. El 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Cuántos? Amén. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Y ahí no se está refiriendo a dormir literalmente, también es el descuido. La palabra ahí se está refiriendo en esa palabra, no durmamos, no nos descuidemos. No dejemos de prestar atención a Dios, a su palabra, a meditar en mis caminos, en lo que hago. Porque a veces no queremos meditar en lo que estamos haciendo, iglesia. A veces nos queremos distraer y no dedicamos tiempo para meditar, para reflexionar. Bueno, ¿yo qué estoy haciendo, Señor, con mi vida? ¿Estoy guardando tu palabra, Señor? ¿Qué estoy haciendo? De pasar tiempo con el Señor rindiendo cuentas, para reflexionar de qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. De hecho, hay algo muy bonito, y es que Dios nos enseña a rendir cuentas también a veces a una persona que nos ayude. Llámese un líder espiritual, su esposo. Yo, por ejemplo, con mi esposo hablamos, nos preguntamos, mira qué cosas has visto mal de mí,
¿Qué cosas he hecho mal estos últimos días? ¿Qué me has visto que yo tenga que mejorar? Y eso es algo muy importante. Eso es algo que tenemos que hacer. Mire lo que dice: no durmamos como los demás, no nos distraigamos como los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está haciendo el mundo hoy día? Se distraen con el licor, se distraen con la pornografía, se distraen con la televisión, se distraen con todo lo que el mundo tiene hoy. Y no estamos diciendo que todo se nos va a convertir la iglesia, orar, ayuno, la Biblia, y que no podamos tener tiempos de esparcimiento o para divertirnos. Claro que sí se puede, pero tengamos un equilibrio. En Dios siempre habrán límites. Con Dios siempre tenemos que buscar el equilibrio para hacer las cosas bien. Es que yo conozco personas que tienen, digamos, hablemos de los que trabajan y llegan a descansar, obviamente, y que sacan su tiempo para venir al culto y a recibir la palabra de Dios. Es una bendición. Pero conozco personas que, hombre, tienen toda la noche libre y simplemente llegan a su casa y salen a la puerta y se sientan a ver pasar los carros. Hola, vecina, buenas tardes. Hombre, pudiendo venir a la iglesia a recibir la palabra de Dios, pudiendo aprender más de Dios para enseñar a otros. Pero son personas que se pasan 3, 4, 5 días todas las noches, como llama mi familia, le llama puertear, ¿no? Puertear es sentarse a charlar. Hombre, pudiendo venir a escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo de eso cuando dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Dormidos es pasar el tiempo, a ver qué sucede, a ver qué pasa, en una distracción, pudiendo aprender de Dios. Mire lo que dice: si no velemos y seamos sobrios. Estaba mirando allí en el diccionario y resulta que una de las cosas que se habla de lo que es contrario a la distracción, dice que lo contrario a distraerse es atender, centrarse, velar. Mire que la palabra siempre nos habla de eso: velar, estar atentos, estar despiertos, pero despiertos en nuestros sentidos, tanto del espíritu como en nuestros sentidos humanos puestos en Cristo y en la palabra. Siempre el Señor nos dice eso. Anoche veíamos esa parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué le decía el Señor? Velad y orad, estar atentos, porque esas 5 vírgenes insensatas cabecearon, durmieron, y cuando llegó el esposo se quedaron, se perdieron. Entonces miremos que acá nuevamente el Señor nos está diciendo: no durmamos, no nos distraigamos, no cabeceemos, estemos atentos, velemos, seamos sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Con todos sus sentidos, bajo la cordura, bajo la conciencia de saber qué hago, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, si hago esto está bien, no está bien, reflexionando en todo. Dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Tremendo eso, ¿no? Las distracciones del mundo. Pero el Señor nos pide que de verdad estemos más atentos a todo lo que Él tiene para nosotros.